Mi nombre es Doralí Sánchez Ofo. Hoy me encuentro junto a mis compañeras Yesenia Lisbeth Guzmán y Daisy Yajaira Cuellar Jaimes. Somos estudiantes de la especialización en Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Estamos aquí para presentarles nuestro proyecto de investigación titulado Influencias de las pantallas digitales en la comunicación de los adolescentes en contextos urbanos y rurales. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento al tutor Óscar Gerardo Rodríguez, quien nos brindó un acompañamiento fundamental para el desarrollo de este trabajo. Queremos entonces compartir con ustedes un tema que seguramente nos toca de cerca a todos, ya sea como docentes, padres o simplemente como parte de esta sociedad digital. Hoy les presentamos una investigación que aborda un tema muy actual y relevante como es el de la transformación digital que conlleva pues a ese uso excesivo de las pantallas digitales y que está influyendo en las habilidades comunicativas de los adolescentes, especialmente cuando comparamos dos contextos muy distintos que es el urbano y el rural. En las zonas urbanas entonces vemos que el acceso es constante a estos dispositivos electrónicos como a los celulares, tabletas y computadores, lo cual pues ha favorecido una mayor interacción de las plataformas digitales. Sin embargo, este mismo fenómeno pues ha reducido notablemente las interacciones cara a cara y eso tiene consecuencia que afecta el desarrollo de competencias fundamentales como la empatía, la escucha activa, la expresión verbal y la no verbal e incluso la autorregulación emocional. Por otro lado, también está el contexto rural, en que los adolescentes pues se enfrentan limitaciones importantes, tanto en infraestructura tecnológica como en formación para usar adecuadamente esta tecnología. Esto no solo restringe su acceso, sino que también genera brechas importantes en sus habilidades comunicativas que son clave para integrarse en entornos educativos, sociales y laborales. Las variables que se utilizaron para esta investigación pues fue el género, la edad y el tiempo. También nos planteamos unos objetivos. En este caso, el objetivo general es analizar la influencia del uso de pantallas digitales en las habilidades comunicativas de los adolescentes entre los 13 y 17 años en contextos rurales y urbanos. Para este objetivo general se plantearon unos objetivos específicos. El primero es determinar el tiempo promedio de uso de pantallas digitales por parte de los adolescentes en ambos contextos. El segundo es identificar los efectos del uso de las pantallas en la capacidad de interacción social de los adolescentes. Y el tercero es comparar las habilidades comunicativas, tanto verbales como no verbales, según el contexto, ya sea rural o urbano, y el nivel de uso de las pantallas. Vemos entonces en la descripción de nuestro proyecto que en la actualidad el uso de los dispositivos digitales pues ha transformado de manera significativa los patrones de interacción social y comunicación, especialmente en los adolescentes, como la población altamente influenciada por este tipo de tecnologías. Desde la perspectiva de la neuropsicología educativa, entonces resulta fundamental comprender cómo esta transformación tecnológica están impactando los procesos cognitivos y comunicativos durante una etapa crítica del desarrollo de los adolescentes. Por un lado, queremos determinar pues el tiempo promedio de uso de estos dispositivos como celulares, tablets, computadoras o televisores. Y por otro, cómo ese tiempo impacta en la interacción social en estos aspectos como la empatía, la asertividad, la expresión emocional y la capacidad para participar en conversaciones cara a cara. También se busca pues comparar las habilidades comunicativas verbales como el uso del lenguaje, la fluidez y la coherencia discursiva, y la no verbal como el contacto visual, los gestos y la postura corporal. Eh, para ello, pues entonces vemos
que tenemos que utilizar entonces una metodología mixta que nos combina herramientas cuantitativas como encuestas y cualitativas como entrevistas semiestructuradas, lo cual pues nos permite una visión más completa del fenómeno. El problema de investigación que se abordó nos lleva a que hoy en día el uso de pantallas digitales es una constante en la vida de los adolescentes, tanto en áreas urbanas como rurales. Este fenómeno pues ha traído tantas oportunidades como desafíos significativos para el desarrollo social, emocional y educativo en los adolescentes. En contextos urbanos, entonces, vemos y nos hemos dado cuenta que el acceso constante a dispositivos móviles pues ha fomentado la interacción virtual, que en muchos casos también ha pues, desplazado las interacciones cara a cara en los adolescentes. Y en el caso de los entornos rurales, la falta de infraestructura tecnológica y la formación adecuada pues ha acentuado las desigualdades comunicativas, dificultando aún más la participación en entornos digitales y educativos. Para ello, entonces, nos hicimos varias preguntas que nos llevan pues para desarrollar nuestro proyecto. Y es, ¿qué influencia tiene el uso de las pantallas digitales en las habilidades comunicativas de los adolescentes en contextos rurales y urbanos? La segunda pregunta es, ¿cuál es el tiempo promedio de uso de pantallas digitales en adolescentes de contextos rurales y urbanos? La tercera pregunta es, ¿qué efectos tiene el uso de pantallas digitales en la capacidad de interacción social de los adolescentes en cada contexto? Y la última pregunta es, ¿cómo difieren las habilidades comunicativas verbales y no verbales de los adolescentes según el contexto rural o urbano? Y el uso de pantallas digitales en este caso. El diseño metodológico de nuestra investigación se enmarca en un enfoque mixto, lo que nos permite cuantificar los patrones de uso que tienen los adolescentes frente al manejo de las pantallas digitales, pero también nos permite tener una visión subjetiva de las experiencias propias que viven nuestros adolescentes en el manejo y en la inclusión de estas pantallas digitales en cada ámbito de nuestras vidas. Recordemos que dentro del marco metodológico se intenta el estudio fenomenológico de forma holística, lo que en nuestro marco metodológico usamos en el tipo de estudio un estudio descriptivo. Recordemos que esto es con base en el libro de investigación de Fernández, de Hernández, Sampieri y Batista en el 2014, quienes nos mencionan que el tipo de estudio descriptivo nos permite conocer detalladamente y analizar un fenómeno desde sus características propias. En esta investigación nos permite poder caracterizar los patrones de uso de las pantallas digitales y sus efectos en el proceso comunicativo de los adolescentes. Desde la parte fenomenológica nos permite comprender la vivencia o la experiencia propia del adolescente en el uso de las pantallas digitales, pero también en la relación que tienen estas con su proceso comunicativo. Además, nos permite captar cómo las pantallas influyen en todos esos procesos mentales complejos, como es la comunicación emocional, la atención sostenida, la autorregulación, que son esenciales para el desarrollo integral del adolescente. Para el proceso de recolección de información, se aplicó una encuesta semiestructurada virtual en un formulario de Google Forms enviada mediante un enlace de WhatsApp que contenía preguntas cerradas que nos permitieran ver la frecuencia de uso de los estudiantes de las pantallas digitales y también el tipo de dispositivos digitales que manejan en sus entornos educativo y en su entorno familiar. También contaba con preguntas abiertas para poder conocer la percepción de la influencia de estas pantallas frente a su proceso comunicativo. Fue muy útil esta encuesta semiestructurada porque nos permitió recopilar datos tanto medibles como interpretativos. Así,
nos da las bases para comprender la influencia o el impacto que tienen las pantallas digitales en las funciones básicas como la expresión emocional, la empatía y la escucha activa dentro del proceso comunicativo de los adolescentes y las adolescentes. Para el desarrollo de nuestra investigación, la población objeto son adolescentes con edades entre 13 y 17 años de nosotros manejamos unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión para todo el tema de la muestra. Esos criterios se dividen en los siguientes. En los criterios de inclusión tenemos cuatro criterios que son que los adolescentes presenten edades entre los 13 a los 17 años, ni menos de esta edad, ni más de la mencionada. Además de eso, deben ser de las zonas mencionadas, de la zona rural de Neiva y de la zona urbana de Popayán, Cauca. También contar con un consentimiento informado por parte de sus representantes legales y además de eso tener acceso continuo permanente a pantallas digitales en sus entornos educativos y en su entorno familiar. Además de esto, manejamos también cuatro criterios de exclusión, que es que los chicos pues no cumplan con la edad mencionada, también no residir en las zonas seleccionadas, no tener acceso a las pantallas digitales y no contar con la autorización de sus representantes legales. Dado este proceso de inclusión y de exclusión, se llega a una muestra representativa de 30 estudiantes, 15 de la zona rural de Neiva y 15 de la zona urbana de Popayán, Cauca, para poder desarrollar todo el proceso de analizar la influencia que tienen las pantallas digitales en estos dos contextos. Estos filtros nos permiten asegurar que los participantes tengan una experiencia significativa y representativa frente al uso de las pantallas digitales en el proceso comunicativo. A continuación hablaremos del análisis de los resultados. Entre ellos tenemos diferentes categorías. La primera categoría es el acceso a dispositivos y tiempo de uso. De los 30 estudiantes encuestados, 15 de ellos pertenecen a la zona rural y 15 a la zona urbana. El 81,6% manifestó tener acceso a un celular inteligente, mientras que solo el 13,2% posee acceso múltiple. Aquí hablamos de celular, computador, tableta, consola o un televisor, y 1,2% solo tiene acceso a televisor y otro 2,6% únicamente a un computador portátil. También encontramos que el 55,3% de los estudiantes usa el celular entre 1 y 3 horas diarias, el 21,1% entre 4 y 6 horas y el 5,3% más de 6 horas y el 18,4% menos de 1 hora, especialmente en las zonas rurales, donde se dificulta por el acceso de Internet. Este dato revela una presencia significativa del uso de las pantallas desde temprana edad, lo cual, según estudios de la neurociencia, impacta en la plasticidad cerebral. La exposición prolongada a las pantallas puede modificar patrones de atención, procesamiento sensorial y ritmo cardíaco, afectando el sueño y la regulación emocional. Todo esto lo tomamos desde el autor Christakis en el 2019. El uso frecuente de las pantallas de celular es nuestra siguiente categoría. En esta categoría encontramos que el 78,9% de los estudiantes usa el celular para las tareas escolares. Seguido, tenemos que un 60,5% que lo utiliza para comunicarse con amigos o familiares y un 42,1% para redes sociales, en donde también encontramos que un 36,8% para ver videos y un 23,7% para jugar. Este patrón sugiere que aunque hay un enfoque académico, las pantallas son también un medio de socialización, entretenimiento y evasión emocional, lo cual concuerda con lo planteado por Smart y Borgan en el 2008, quienes indican que el cerebro adolescente puede adaptar sus conexiones neuronales al tipo de estímulo que recibe con frecuencia. Ahora bien,
encontramos otra categoría que es preferencias en la comunicación. Las respuestas abiertas indican una diversidad en las formas de las preferencias que tienen los estudiantes a la hora de comunicarse. Muchos adolescentes eligen los mensajes de texto por comodidad y control emocional. Aquí encontramos un relato que nos dice, así puedo pensar bien lo que quiero decir y no me pongo nervioso. Otros priorizan la comunicación en persona por la riqueza expresiva del lenguaje no verbal. En persona, porque puedo expresarme mejor con los gestos o afecto. Eso es lo que nuestros estudiantes nos relatan. Este hallazgo resalta el papel del entorno digital como una zona de seguridad emocional para algunos adolescentes, pero también como un obstáculo para el desarrollo de sus habilidades sociales con otras personas. Desde la neuropsicología, la interacción presencial activa circuitos relacionados con la empatía, la lectura emocional y el lenguaje corporal, las funciones ejecutivas que pueden verse descentradas de la preferencia de los medios digitales. Nuestra siguiente categoría es cambios en la expresión y el lenguaje. Luego de haber realizado nuestra encuesta, algunos estudiantes nos dicen que mediante el uso de las pantallas ha cambiado su forma de expresarse. Las opiniones respecto a este tema se encuentran muy divididas. Algunos adolescentes dicen que no ha habido cambios significativos, mientras otros afirman que han incorporado expresiones digitales, han aprendido nuevas palabras o sienten que han perdido fluidez verbal. Uno de ellos nos dice, antes me expresaba mejor que ahora. Estos resultados se alinean con investigaciones de la neuroeducación que indican que el lenguaje digital, por su brevedad, por el uso de los emojis y por la simplificación de las palabras, puede empobrecer el éxito cotidiano y limitar mucho la elaboración sintáctica, lo que hace que nuestros adolescentes a la hora de tener o de elaborar un texto simplemente puedan utilizar palabras muy determinadas de su entorno, lo que no les permite tener una fluidez a la hora de escribir o en su oralidad. Otra de nuestras categorías es la expresión emocional en línea. Las respuestas sobre la expresión emocional en línea también presentan matices donde algunos de nuestros adolescentes afirman poder expresarse mejor en línea por la distancia emocional que ofrece el medio, mientras otros sienten que no logran una expresión auténtica, no se pueden expresar porque si envío un mensaje no va a saber si estoy llorando, nos refieren en muchos de sus relatos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir a que muchas veces utilizan las pantallas digitales para decir cosas a otra persona, sus sentimientos, pero ellos no están de acuerdo si la otra persona interpretó muy bien sus sentimientos y no sabe en realidad qué es lo que él está pensando. Desde la neuropsicología, esto puede explicarse por la limitada activación de circuitos empáticos cuando no se sienten y no se tienen señales no verbales como voz, rostro, gestos, esenciales para interpretar y expresar nuestras emociones. Además, la dificultad para expresar en las emociones puede estar vinculada con la inmadurez del córtex prefrontal. Ahora bien, en cuanto a la discusión, tenemos que muchos de nuestros hallazgos se estructuran en torno a la articulación entre los datos empíricos obtenidos y los fundamentados teóricamente expuestos en el marco de referencia. Uno de los hallazgos más significativos se relaciona con la diferencia en el tiempo promedio de uso de las pantallas entre adolescentes rurales y urbanos. ¿Qué muestran los datos? Nuestros datos nos muestran que en el contexto rural y urbano existe una similitud de tiempo de exposición en la mayoría de los encuestados, entre 1 y 3 horas de uso de estas pantallas. Y un grupo menor del área rural reporta un uso superior a 6 horas. Este dato, analizado desde la perspectiva neuropsicológica, sugiere una exposición a las pantallas digitales con un estímulo constante durante una etapa clave para el desarrollo cerebral.
El tipo de interacción digital y la frecuencia con la que se sustituyen interacciones cara a cara por virtuales tienen mayor peso en el desarrollo comunicativo que en el tiempo total de exposición. Los resultados cualitativos muestran una diversidad en las preferencias comunicativas. Un porcentaje considerable de adolescentes afirma preferir la comunicación cara a cara, ya que les permite expresarse mejor, como ellos lo dicen, muestran sus gestos o transmiten afecto. Esta tendencia confirma lo expuesto por Argyle en 1975 y otros teóricos de la comunicación no verbal. El contacto físico, la expresión facial y la entonación siguen siendo elementos, elementos que no podemos reemplazarlos para una comunicación emocionalmente rica y eficaz. Sin embargo, una porción significativa de nuestros encuestados también expresan que es mejor decir lo que sienten por medio de un chat, por medio de emojis, porque no sienten tanta presión a la hora de decirlos y se sienten más tranquilos escribiendo que teniendo a la persona cara a cara, lo cual nos dice que el uso de pantallas ha hecho que la gente o nuestros encuestados tengan más preferencia por decir las cosas por chat por su timidez y esto hace que no aprendan a reconocer las emociones de los demás. Ahora, como conclusiones, durante el análisis realizado en torno a la influencia del uso de pantallas digitales en las habilidades comunicativas de los adolescentes entre los 13 y 17 años en contextos rurales y urbanos, nos permite arribar a las siguientes conclusiones, organizadas en función de los objetivos específicos propuestos en esta investigación. En primer lugar, respecto al tiempo promedio de uso de pantallas digitales, se evidencia que los adolescentes en ambos contextos, rural y urbano, hacen un uso intensivo de estos dispositivos, aunque con diferencias netamente marcadas. En las zonas rurales, el acceso constante a Internet y dispositivos electrónicos incrementa considerablemente el tiempo de exposición diaria, lo que en algunos casos supera las 6 horas, especialmente cuando se incluye con usos de fines recreativos. También encontramos que en esta zona rural muchas veces, aunque el acceso es limitado, se observa una creciente penetración tecnológica que también implica una exposición significativa, especialmente a través de teléfonos móviles. Esta situación sugiere que el tiempo de uso de pantalla se ha convertido en una constante transversal, aunque mediada por condiciones de conectividad y disponibilidad tecnológica de cada contexto. En segundo lugar, al identificar los efectos del uso de las pantallas digitales en la capacidad de interacción social, se concluye que existe una relación inversa entre el uso excesivo de dispositivos digitales y la calidad de las interacciones presenciales. Los adolescentes que dedican más tiempo a la comunicación digital presentan mayores dificultades para interpretar emociones, mantener conversaciones fluidas y establecer vínculos significativos en tornos en donde se tienen que mirar cara a cara. Esto concuerda con lo planteado por Turkle 2012 y Hulse en el 2014, quienes advierten sobre el debilitamiento de las competencias sociales debido a la situación del contacto humano directo por las interacciones digitales. Y como en tercer lugar tenemos que al comparar las habilidades comunicativas verbales y no verbales entre adolescentes de diferentes contextos, tanto rurales y urbanos, se identifican diferencias relevantes. En los entornos urbanos, si bien los adolescentes muestran destrezas en el manejo de lenguajes digitales y formas de comunicación rápida, también presentan debilidades en el desarrollo del discurso oral formal, como la oralidad, la interacción didáctica y el uso del lenguaje contextualizado. Sin embargo, también se observan dificultades en la comprensión y producción de mensajes digitales más complejos, lo que refleja una brecha en la alfabetización mediática y digital.
En conjunto, todos estos hallazgos nos sugieren que el uso de pantallas digitales presenta un factor que influye notablemente en las habilidades comunicativas de nuestros adolescentes, tanto en lo verbal como en lo no verbal. Este impacto es diferenciado según el contexto, lo cual resalta la importancia de promover estrategias pedagógicas y socioeducativas que regulen el tiempo del uso de las pantallas, fomenten la interacción cara a cara y fortalezcan las competencias comunicativas integradas y adaptadas a los desafíos de nuestra era digital.